Buenos días, familia, Camino, Verdad y Vida. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Qué bendición es poder compartir juntos en el día de hoy, adorando, exaltando a nuestro Señor, escuchando la palabra juntos y teniendo comunión los unos con los otros. Reciban un saludo especial de mi parte, de mi familia. Les amamos, les extrañamos. Y quiero anunciarles en la mañana de hoy que en el mes de enero voy a estar compartiendo con ustedes en la ciudad de Barranquilla por un tiempo, por un corto tiempo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de verles, de predicar en nuestra casa, también de estar visitando algunas de las iglesias, los pastores. Pero quiero pedirle que desde ya me ayude a orar por este tiempo, de que el Señor haga todo en su voluntad y que sea un tiempo de gran bendición y de gran edificación para todos juntos en Barranquilla. Deseo verles y conocer caras nuevas. Le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo en medio de ustedes cada día en nuestra casa. Amén. En esta mañana estamos en la segunda semana de nuestra serie de Navidad. Y quiero empezar en esta mañana leyendo la palabra de Dios y luego vamos a adentrarnos un poco en el texto que vamos a estar leyendo hoy. Pero quiero invitarle a que me acompañe en su Biblia al libro de Lucas en el capítulo 10. Lucas capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Lucas 2, del versículo 8 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios, dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo de palabra a Dios. Señor, te doy gracias por la mañana de hoy, por este tiempo de alabanza, de adoración, que nos permites gozarnos en tu presencia. Hoy yo te pido que nos hables por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo y toques vidas y corazones, que al que está lejos de ti, hoy lo atraigas, Señor, con lazos de amor. Te adoramos, te bendecimos, úsame para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos en la segunda semana de nuestra serie de Navidad que hemos titulado Buenas Noticias. Buenas noticias. Sabe, yo creo que no es extraño para ninguno de nosotros que nosotros hoy vivimos en un mundo que está rodeado de malas noticias. Con tan solo prender el televisor, abrir el periódico, escuchar la radio, incluso en nuestros trabajos, lo que escuchamos continuamente son malas noticias, malas noticias, malas noticias. Y para nosotros, los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, hemos recibido unas noticias que son maravillosas noticias. Son buenas noticias que tienen el poder de cambiar la vida del hombre y de transformar la vida del hombre sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. La semana pasada la pastora Carmen inició esta serie con el primer tema, que es no teman, no tengan temor o no tengan miedo. Y inició con las palabras del ángel a los pastores, donde les dice: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias para todos. Y hoy quiero continuar con la segunda parte de nuestra serie de cuáles son esas buenas noticias que el ángel trajo a los pastores. ¿Cuáles son esas buenas noticias que hoy nos permiten vivir la vida en victoria en medio de malas noticias? La noticia del ángel a los pastores la vemos en el versículo 11, que dice: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que el mensaje, el título del mensaje hoy en nuestra segunda semana es: ha nacido un Salvador. Ha nacido un Salvador. Sabe, para muchas personas el nacimiento de Jesús no es nada más que una historia bíblica para niños. Una historia que a veces solamente recordamos en el tiempo de la Navidad.
ponemos un pesebre, cantamos unos villancicos, damos unos cuantos regalos, hacemos una cena, y esa es para muchas personas la totalidad de nuestro entendimiento bíblico del nacimiento de Jesús, del advenimiento de Jesús al mundo. Para otras personas, los que están en contra de celebrar la Navidad, esta Navidad es un tiempo de argumentos, de debates, de críticas. Hay algunos sectores del cristianismo, irónicamente del cristianismo, que se toman todo el mes de diciembre para debatir, para dar argumentos de por qué la Navidad no debe ser celebrada, de por qué la Navidad no es de Dios. Debaten el hecho de que Jesús no nació un 24 de diciembre. Atacan cualquier forma de celebración que no encaje en su entendimiento. Sabe, yo he tenido la oportunidad, el privilegio de estudiar, de hacer estudios bíblicos, de estudiar la palabra como parte del llamado y de la profesión espiritual a la que Dios me ha llamado. Y yo soy consciente, yo sé que Jesús no nació un 24 de diciembre, ni un 25 de diciembre, ni un 7 de diciembre. La Biblia en realidad no provee ningún tipo de pistas acerca de la fecha exacta del nacimiento de Jesús. En el libro de Lucas solamente podemos ver un pequeño, algo que nos dice que en los días de Herodes, rey de Judea. Esto habla cuando el ángel le anunció a Elizabeth del nacimiento de Juan el Bautista. Así que sabemos que este es alrededor de esa fecha. Luego en Lucas capítulo 2 nos dice que en aquellos días Augusto César, este era el emperador romano, decretó levantar un censo. Ya había nacido Jesús. Así que podemos encontrar de pronto cercano a la fecha, pero nadie sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Yo soy consciente, yo sé que nuestras costumbres navideñas, modernas, no provienen del primer siglo. No eran celebraciones que la iglesia primitiva hacía parte de sus fiestas judías. Basado en todo esto, algunas personas preguntan, pastor, entonces, ¿debemos nosotros los cristianos celebrar la Navidad? Y esta es mi respuesta para los que me hacen esta pregunta. Mi respuesta es, nosotros, la iglesia, nosotros no celebramos una fecha. Nosotros en realidad no celebramos una fiesta. Nosotros celebramos un evento. Celebramos el evento de la venida de Jesús al mundo. Celebramos la encarnación de Dios en el hombre, de que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El libro de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. La palabra verbo está haciendo referencia a Jesucristo. Recuerde que en Génesis 1:1 Dios creó todo por medio de su palabra. Él declaró la palabra y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Jesús es esa palabra. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Y luego nos dice Juan 1:14, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El verbo se encarnó, el verbo se hizo carne. Y nosotros celebramos la encarnación de Dios en el hombre, la venida de Dios al mundo. Nosotros no somos gentiles, no somos el pueblo judío. Todo el que no es judío es considerado gentil según la Biblia. Y nosotros no estamos obligados a celebrar las fiestas judías. Eso es conocido como judaísmo o cristianos judaizantes. Los que han vuelto a las prácticas del judaísmo. Han vuelto a cargar el peso de la ley. Nosotros no somos judíos, no estamos obligados a practicar fiestas judías, pero tampoco estamos condenados por participar de celebraciones no judías. En otras palabras, hay gente que dice, ¿será que entonces no puedo celebrar mi cumpleaños porque no está en la Biblia? ¿Será que no puedo celebrar a las madres, el Día de las Madres, porque no está en la Biblia? No, son otro tipo de celebraciones culturales.
pero no somos condenados por no participar de las celebraciones judías. ¿Con esto qué le quiero decir? Si usted decide celebrar esta Navidad con comida o sin comida, con regalos o sin regalos, saldría más económico sin regalos, con ropa nueva o con ropa vieja, con luces o quiere apagar todas las luces durante todo el mes de diciembre, ¿sabe? Esa es su decisión personal. Pero esto es lo que quiero que la iglesia, nosotros podamos entender, que en cuanto se refiere al nacimiento de Jesús, a la encarnación de Dios, a la venida de Jesús al mundo, este tiempo de la Navidad, del advenimiento, nos ofrece una maravillosa oportunidad para proclamar el mismo mensaje que el ángel proclamó a los pastores. Ha nacido un Salvador. Ha nacido un Salvador. ¿Sabe? En su familia hay personas que todavía no saben que ha nacido un Salvador. De pronto en su empresa, en su trabajo, hay gente en el mundo que todavía no ha escuchado la buena noticia de que ha nacido un Salvador. Y yo quiero invitarle a que usted no permita que las compras y las fiestas y la celebración de esta temporada ahoguen el verdadero significado de la Navidad, y es que Jesucristo vino al mundo. El nacimiento de Jesús es importante, mis hermanos, porque no podemos hablar de la muerte de Cristo si no hablamos primero del nacimiento de Cristo. No podemos hablar acerca de su muerte y su resurrección e ignorar o asumir la venida, la encarnación de Dios en el hombre. La Biblia dice que Él, siendo en forma Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte en una cruz. El nacimiento de Jesús es un evento tan significativo para la humanidad. Es el único evento que tuvo la capacidad de dividir la historia de la humanidad en dos. Antes de Cristo y después de Cristo, dividió nuestro calendario en dos. Su nacimiento divide la historia en dos, pero hoy yo quiero decirle que su muerte y su resurrección tiene el poder de cambiar y de dividir la vida del hombre en dos. Tu vida antes de Cristo y una vida nueva después de Cristo. En esta mañana, en realidad, no quiero predicar, quiero más que todo hacer una enseñanza. Y yo quiero enseñar un poco acerca de por qué el nacimiento de Jesús es uno de los eventos más significativos en la historia de la humanidad. ¿Por qué el nacimiento de Jesús merece tanto nuestra atención hoy más que nunca? Y quiero hablarle hoy de tres aspectos importantes acerca del nacimiento de Jesús. El primero es que el nacimiento de Jesús fue anunciado por los profetas. El nacimiento de Jesús fue anunciado por los profetas. ¿Sabe? En la Biblia encontramos más de 300 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Estas profecías son tan específicas y son tan detalladas que las probabilidades matemáticas de que estas 300 y pico de profecías se pudieran cumplir en tan solo una persona, las probabilidades son altamente improbables y prácticamente imposibles. El matemático Peter Stoner calculó la probabilidad de que una persona pudiera hacer el cumplimiento de ni siquiera todas, tan solo unas cuantas de estas profecías. Y concluyó que la probabilidad de que un solo hombre, Jesús, pudiera cumplir solo 48 de las profecías del Antiguo Testamento sería de una en, escuche bien esto, imagínese el número 10 y ahora añádale 157 ceros a la derecha. 157 ceros, ese número es tan grande que ni siquiera lo puedo leer, ni siquiera lo puedo pronunciar. Estas son las probabilidades matemáticas de que 48 profecías bíblicas se pudieran cumplir con todos sus detalles en la vida de un solo hombre.
Imagínese por un momento cuáles son las probabilidades de que una adolescente virgen de 13 o 14 años llamada María, que venía del pueblo de Nazaret, prometida a su esposo José, concibiera por la obra del Espíritu Santo y diera a luz un hijo, y después viajara embarazada en burro 50 kilómetros, un viaje de 4 o 5 días, al lugar de nacimiento de la familia de su esposo, que provenía del linaje del rey David. Y este pequeño bebé crecería, sería perseguido para ser matado, pero eventualmente salvaría al mundo de sus pecados. Todos estos detalles que yo acabo de rápidamente describir habían sido proclamados, anunciados por los profetas del Antiguo Testamento. Y en esta mañana quiero mencionar tan solamente 3 profecías bíblicas. Obviamente no tenemos tiempo para hablar de 48 o 300 profecías, pero quiero mencionar 3 profecías del Antiguo Testamento que hablan del nacimiento de Jesús. Y la primera la encontramos en el libro de Isaías, el profeta Isaías. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías profetizó acerca de el nacimiento de Jesús. Y profetizó explícitamente de que nacería de una virgen y que su nombre sería Emanuel. Quiero que me acompañen su Biblia. Hoy vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Quiero leer Isaías capítulo 7, el versículo 14. Isaías 7, 14 dice: por eso el Señor les dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Esta es la profecía. 700 años antes de Cristo, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Y ahora el cumplimiento. Quiero que vaya ahora al libro de Lucas. Vamos a ver qué tan rápido usted encuentra hoy pasajes. Lucas 1:35. El libro de Lucas 1:35, este es el cumplimiento. Dice: y el ángel dijo, María le preguntó al Señor en la anunciación: Señor, ¿cómo va a ser esto posible? Si yo no he estado con hombre, yo no he estado con varón. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Esta es la profecía del profeta Isaías. Ahora quiero mostrarle otra profecía, la profecía de Miqueas. ¿Sabe? El libro de Miqueas proporciona para mí, en mi opinión, una de las profecías más significativas acerca del nacimiento de Jesús en todo el Antiguo Testamento. Y para mí es importante porque señala también 700 años antes de su nacimiento el lugar exacto en el que Jesús habría de nacer. Señala 700 años antes el lugar del nacimiento del Cristo y la naturaleza de su procedencia. Mire lo que dice Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Miqueas, Nahum, Habacuc, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Quiero que usted piense por un momento la magnitud de esta revelación de Dios 700 años antes al profeta Miqueas. Le da el nombre exacto de la ciudad. Saldrá de Belén Efrata, un lugar pequeño entre los clanes de Judá. ¿Cómo sabría de que continuaría siendo pequeña entre los clanes de Judá? Y que de ahí saldría el que gobernaría Israel, y que sus orígenes, aquí revela la naturaleza divina del Cristo, del Hijo de Dios. Sus orígenes son de un pasado distantes, desde tiempos antiguos. Y el cumplimiento de esta profecía lo vemos en el libro de Mateo capítulo 2. Acompáñenme a Mateo capítulo 2, versículo 4. Aquí es cuando los sabios vinieron a buscar a Jesús, vieron la estrella desde el oriente y llegaron donde Herodes. En un momento vamos a hablar de Herodes, pero vinieron preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos. Herodes empezó a preguntar a sus escribas, y mire lo que dice Mateo 2:4.
Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos fueron y revisaron las profecías del Antiguo Testamento y encontraron en dónde iba a nacer el Cristo. Y dice la profecía, y tú, Belén, de la tierra de Judea, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Segunda profecía. Ahora vamos a la tercera profecía. Y esta es la profecía del profeta Oseas. Puede ir buscando en Oseas, capítulo 11, el versículo 1. Esta profecía habla de que el Mesías, Jesús, escaparía a Egipto, que sería perseguido y escaparía a Egipto. Oseas 11:1 dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Y el cumplimiento de esta profecía lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 14. Vemos ahora cómo Herodes levantó un edicto de matar a los niños persiguiendo a Jesús. Y mire lo que hace su padre, Mateo 2:14. Así que se levantó, está hablando de José, así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabe? No es una coincidencia, no es una casualidad de que en Jesús podamos encontrar el cumplimiento de más de 300 profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Las probabilidades matemáticas son altamente improbables, pero el plan divino de Dios para el nacimiento, para la venida de Jesús al mundo, estaba planeado, estaba diseñado desde la fundación. ¿Sabe? Estas son solamente 3 de cientos de profecías cumplidas en Jesús. No solamente en su nacimiento, pero en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Número 1, su nacimiento es significativo porque su nacimiento fue anunciado por los profetas. Número 2, su nacimiento fue anticipado por muchos. El nacimiento de Jesús fue anticipado por muchos. Hay diferentes grupos de personas que anticipaban la venida de un Mesías, de un Salvador. El primer grupo que anticipaba su venida era obviamente los judíos, el pueblo judío. Ellos tenían la expectativa del advenimiento de su Mesías, del Cristo. Si usted no sabía, Cristo no es el apellido de Jesús, Jesucristo. No es Sánchez Cristo, no. Cristo no es el apellido, Cristo es un adjetivo que se le dio a Jesús. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido o escogido. Recuerde que los reyes eran ungidos, era un símbolo de elección. Cuando un rey era ungido, era una señal pública de decirle a todos, este ha sido escogido para ser rey. Cuando Saúl fue escogido rey, Samuel lo ungió. Cuando David fue escogido rey, Samuel lo ungió con aceite. Los reyes fueron ungidos. Por eso vemos en la vida de Jesús cuando la mujer viene y rompe su perfume de la cabeza hasta los pies y unge a Jesús con su perfume. Y la gente dice, ¿cómo podemos gastar tanto dinero en este frasco de aceite para Jesús? Y Jesús dice, no, a los pobres siempre los tendrán. Pero esto era necesario hacerlo. Era un ungimiento, era un cumplimiento también profético. Y los judíos esperaban a una figura militar que proviniera del linaje del rey David y que algún día se levantaría y enfrentaría a los romanos y los libertaría de su opresión. Por eso nosotros vemos que cuando Jesús llama a los discípulos a que le sigan,
Todos ellos empiezan a seguirles. Ellos tienen la idea incorrecta. Ellos creen que este hombre es el Cristo, el escogido rey que vendría a restaurar a la nación de Israel. Yo a veces me pregunto si cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién crees que yo soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo. Yo me pregunto si en ese momento Pedro tuvo la revelación divina de que él era el escogido de Dios para libertarnos del pecado, o Pedro simplemente pensó, este es el Cristo, este es el rey escogido que viene a libertarnos de la opresión romana. También vemos cuando Jesús entró a Jerusalén montado sobre un burro, que esto también es un cumplimiento profético del libro de Zacarías. La gente empezó a decir, Hosana, Hosana al hijo de David. Este rey vendría del linaje de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Qué significa Hosana? Hosana significa sálvanos. El pueblo de Israel por años, por generaciones, habían estado anticipando y esperando la venida de un Salvador. Por eso gritaban, sálvanos, Señor, Hosana en las alturas. Los judíos esperaban su venida. Pero había un segundo grupo que también conocía de su venida. Este grupo no eran judíos, eran gentiles, eran de otra región. Y lo vemos en la historia del nacimiento de Jesús, de los sabios que vinieron del oriente. Los sabios que vinieron del oriente, comúnmente nosotros nos referimos a ellos como los 3 reyes magos. Asumimos que eran 3 porque trajeron 3 regalos, pero la Biblia en ningún lugar dice que eran 3. Muy probablemente era una caravana grande de personas con sirvientes que venían en camellos y en caballos de un lejano oriente a traer regalos a Jesús. En realidad la Biblia no nos dice que eran 3, ni que eran reyes, ni que tampoco eran magos. Tampoco nos dice que sus nombres eran Melchor y Baltasar, no recuerdo quién es el otro. Estos son nombres que fueron dados muchos después, fueron inventados muchos después. Pero lo que sí sabemos es que probablemente estos eran hombres pudientes, eran hombres sabios. Eran hombres de las ciencias, estudiaban las ciencias, la astronomía, estudiosos de los tiempos y de las profecías. Probablemente no eran reyes, pero eran gente que sí vivía en el palacio, de pronto incluso hasta adivinos. Y la Biblia nos dice que vinieron del oriente, probablemente de la región de Persia, lo que hoy es el actual Irán. Esto significa que estos hombres viajaron unos 1,300, 1,400 kilómetros para venir a ver al niño Jesús. Y lo más probable, y esto es lo que para mí es increíble, lo más probable es que si ellos eran de la región de Persia, es que estos hombres habían escuchado de las profecías del profeta Daniel. Quiero que recuerde por un momento que en el libro de Daniel, la Biblia dice que Nabucodonosor, Babilonia, destruyó el templo, destruyó a Israel y los tomaron cautivos, fueron exiliados. Y entre esos exilios salió Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego. Y ellos crecieron en el palacio babilónico, luego en Persia. Y Dios usó a Daniel de una gran manera. En algún momento el rey exalta a Daniel y por su fe, por los milagros que vio, cómo Dios lo rescató del pozo de los leones, cómo rescató a sus amigos del horno de fuego. En algún momento Nabucodonosor dice, a partir de hoy, todo el mundo adorará al rey, al Dios de Daniel. En un imperio pagano, en un reino pagano, Dios exalta a un hombre para que el nombre de Dios sea exaltado. Y vemos todas las profecías bíblicas de Daniel acerca del nacimiento de Jesús y de la segunda venida de Cristo en el libro de Apocalipsis. Vemos que en algún momento el rey, nos dice la Biblia, que Daniel fue nombrado el jefe de los astrólogos y de los adivinos de la corte de Daniel. Tenga en cuenta, esto es un reino pagano. Tienen astrólogos, tienen adivinos, tienen magos. Y el rey lo nombra a Daniel
un nombre de Dios por encima de todos ellos. En la Biblia encontramos una de las profecías bíblicas en el libro de Daniel, es la profecía de las 70 semanas, que da una cronología del nacimiento del Mesías. ¿Sabe? Si Daniel era el jefe de los astrólogos de Persia, muy probablemente estos hombres habían leído y habían escuchado de este hombre Daniel y de sus profecías. Y estos gentiles de un mundo pagano vienen y han entendido, han estudiado, han recibido de pronto una revelación de Dios de quién es este Mesías que vendría a salvar al mundo de su pecado, y se van en un viaje de 1400 kilómetros a traer ofrendas y regalos y adorarle porque ha nacido el Salvador del mundo. Los judíos esperaban su venida. Los sabios del oriente esperaban su venida, pero también vemos que los gobernantes esperaban, conocían, habían sido advertidos de su venida. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado acerca de la masacre de los inocentes. Si ha escuchado el término la masacre de los inocentes. El rey Herodes es conocido como Herodes el Grande. Él era el rey de Judea, fue rey de Judea y gobernó este territorio con la aprobación del Imperio Romano. A pesar de que Judea era un imperio, un reino independiente, ellos actuaban bajo la influencia de Roma, y Herodes llegó al poder con el apoyo de los romanos. Y nosotros vemos en la Biblia que aún Herodes había escuchado, un rey había escuchado del esperado nacimiento de un rey libertador de los judíos. Yo quiero que veamos en el libro de Mateo, en el capítulo 2, versículo 1, nos habla de la visita de los magos cuando ellos vinieron preguntando por Jesús. Y quiero que veamos las implicaciones de esta noticia. Mateo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Quiero detenerme por un momento. Estos hombres entienden las escrituras, entienden las profecías, han seguido una estrella que los ha guiado. El lugar común al que ellos van a llegar es al palacio real. Ellos son gente de palacio y ahora llegaron al palacio real donde está el rey Herodes. Y la pregunta de ellos dicen: de pronto este es el hijo del otro rey, de pronto este es el hijo del rey actual. Ellos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y yo me pregunto, Herodes de pronto preguntando: ¿me ha nacido algún hijo? ¿Alguna de mis mujeres, esposas, concubinas ha tenido hijos? No. ¿De quién están hablando estos hombres? Y el versículo 3, mire lo que dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Sabes? A veces nosotros no pensamos en las implicaciones políticas del tumulto, la turba, la revolución que desató la noticia de que había nacido un rey de los judíos. Nosotros vemos que en la historia de la humanidad, muchos monarcas eliminaban o asesinaban a cualquier persona que se convirtiera en una amenaza para sus gobiernos, para sus imperios, no importaba si fueran familia. En la historia vemos que en el año 1483 el rey Richard o Ricardo III fue coronado rey de Inglaterra y llegó al poder por medio del asesinato a sangre fría de sus dos sobrinos. Sus dos sobrinos estaban en línea para el poder, pero asesinó a sus dos sobrinos, Eduardo V, que tenía 12 años, y a Ricardo, que tenía 9 años. Un asesinato sin clemencia, sin ningún tipo de dolor por
la ambición del poder. Y esto era una práctica común entre muchos de los monarcas en los imperios de la humanidad. Y ahora nosotros vemos aquí el caso de Herodes. Dice que cuando Herodes escuchó de que había nacido el Cristo, se turbó. ¿Por qué se turbó Herodes? Sabe, yo creo que Herodes no solamente preguntó dónde ha de nacer, dónde ha nacido, pero Herodes preguntó muchos más detalles. Y Herodes escuchó las profecías de Daniel. Mire lo que dice Daniel 2:44. Daniel 2:44 dice: en los días de estos reyes, el rey del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Imagínese la reacción de Herodes al escuchar de que ha nacido un rey del linaje de David. Herodes no era judío, Herodes era árabe, pero se judaizó, se convirtió al judaísmo, y ahora él se entera de que hay uno del linaje de David que ha nacido y que su reino no tendrá fin y que ningún reino de la tierra podrá oponerse a su reino. Obviamente él no sabía de qué reino estaba hablando la profecía. Y mira lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 2, versículo 16. Los sabios vinieron preguntando dónde haría de nacer. Herodes le dijo: vayan y encuéntrenlo, y cuando lo encuentren, avísenme para yo también ir y adorarle. Esto era una mentira. Él quería venir a deshacerse de esa amenaza, de ese Jesús, de ese Cristo. Una noche antes de que los sabios partieran, el Señor se les apareció en un sueño y les dio órdenes de no regresar donde Herodes, pero de regresarse, de volverse por otro camino. Y mire lo que dice Mateo 2:16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Otra profecía: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos. Raquel era la esposa de Jacob, la madre de las tribus de Israel. Y dice: es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consoladas. Sus hijos ya no existen. Hace un momento le pregunté si usted había escuchado de la masacre de los inocentes. En la historia vemos que Herodes, rey de Judea, observa cómo sus soldados masacraron a niños inocentes de Belén en su intento de encontrar y de matar al niño Jesús. Herodes tenía temor de que Jesús tomara su reino, y según el escritor italiano Boccaccio, 144,000 niños, 144,000 niños fueron asesinados por Herodes. Cuando lo vemos de esta manera, ya la Navidad no es esa imagen de ese pesebre bonito. Todo cambia. Su nacimiento fue anunciado por profetas, su nacimiento fue esperado por muchos, por judíos, por sabios, por gobernantes. ¿Sabe? El propósito del enemigo siempre fue detener y destruir el nacimiento del Salvador del mundo. Aunque otros no lo sabían, Satanás sabía que su nacimiento destruiría su gobierno. Satanás trató de detener el nacimiento de Jesús desde Moisés, cuando Faraón también mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque quería un control de población, un control prenatal, de que el pueblo de Israel no creciera. Pero la promesa de Dios para Israel era que en Abraham, en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esta es la primera profecía mesiánica de que Jesús saldría de Israel, de Judá. Y ahora vemos cómo trata de destruir también a Jesús en su nacimiento. Lo que Herodes no sabía, mis hermanos, es que Jesús no vino a ser rey de Judea. Jesús no vino a libertar a los judíos de la opresión romana.
Jesús vino a salvar al mundo y a ser Rey y Señor de todo el que le confiese hoy y a libertar a los cautivos de su pecado y de la muerte y de la opresión y de las cadenas que hoy agobian tu vida. Jesucristo vino al mundo para salvar. Lo último que quiero compartir, el último punto significativo, es que su venida es esperada por su iglesia. Su venida es esperada por su iglesia. El nacimiento de Jesús fue anunciado por los profetas, fue anticipado por muchos y su venida es esperada por su iglesia. No sé si usted ha escuchado a algún cristiano de esos hueso colorado de la vieja guardia hacer esta expresión, decir, Cristo viene pronto. No sé si a veces ya no escuchamos esto mucho, pero a escuchar a esas personas que dicen, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Sabes? A veces yo escucho a cristianos decir, pastor, yo estoy escuchando eso desde que yo soy niño. Yo vengo escuchando eso desde que estaba pequeño, de que Jesús viene, de que volverá, de que Jesús viene pronto y nada que viene. Esto debe ser puro cuento. Ya yo tengo 70 años y nada que viene. Yo quiero que usted ponga esto un poquito en perspectiva. Porque los profetas anunciaron la venida de un Mesías 500, 700 años antes de Cristo. 700 años son aproximadamente 28, 30 generaciones. Hijo, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y 25 más. Por 28 generaciones, 700 años, el pueblo judío ha escuchado de la venida de un Mesías, de la venida de un Mesías. Y yo estoy seguro que en algún momento muchos de ellos dijeron, no, mira mi situación, mira mi vida, estamos siendo oprimidos por los babilónicos, por los persas, por los griegos, por los romanos. Y mi abuelo y mi bisabuelo siguen contándonos ese cuento de que el Cristo viene, de que el Cristo viene y nada que viene. Hasta que un día el ángel se apareció a los ángeles y les dijo, hoy les tengo buenas noticias. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador. Y yo quiero decirle a usted hoy que Jesucristo volverá. No sabemos cuándo, no sabemos el lugar, no sabemos la hora. La Biblia nos dice, al igual que con su nacimiento, que no hay detalles. Lo que la Biblia nos dice que será en un abrir y en un cerrar de ojos. En un abrir y un cerrar de ojos, como ladrón en la noche, no es advertido, simplemente se presentará. Si yo sé que un ladrón se va a meter en mi casa en la noche, pero no sé cuándo, usted créame que yo no duermo. Todas las noches voy a estar pendiente de que un ladrón vendrá en la noche. Y nos dice la Biblia que su venida será así. Mi pregunta para usted es, ¿está usted hoy esperando su venida? ¿Está hoy usted atento como las vírgenes con sus lámparas encendidas, esperando su venida? El libro de Santiago, capítulo 5. Escuche lo que dice Santiago 5:7. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las lluvias del otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Hoy yo quiero decirte que en medio de tus malas noticias, en medio de tu situación adversa, de la enfermedad, de los problemas económicos, los problemas en el hogar, los problemas con tus hijos, cualquier situación que tú estés enfrentando hoy, el mensaje hoy para la iglesia es el mensaje de los ángeles. Hoy traigo buenas noticias que son de gran gozo para todos. En la ciudad de David ha nacido un Salvador.
El nacimiento de Jesús hoy es significativo porque hoy Jesús desea que tú tengas un nuevo nacimiento en Él. Otra manera de decirlo es que Jesús hoy desea nacer en tu vida, en tu corazón. Que le abras las puertas de tu corazón y le digas: Señor, de pronto no he creído, de pronto he sido incrédulo, pero hoy anhelo tu venida y espero tu venida y esperaré con paciencia tu venida. Y hoy celebramos la venida de Jesús al mundo. Yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos en esta mañana y que usted le pregunte al Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás hablando? Y permita que el Espíritu Santo haga una obra en su vida y en su corazón. Y yo quiero invitarle que si usted nunca ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hoy quiero darle esta oportunidad. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que se levantó de los muertos, serás salvo. Yo quiero hacer una oración y quiero abrir este tiempo de altar a que pases adelante, a que si necesitas oración en cualquier área de tu vida, puedas pasar adelante y recibir oración. Aquí están nuestros pastores y líderes para orar por ti. Si hoy necesitas entregarle tu vida a Cristo, pasa aquí adelante. Si viniste con alguien, trae a esa persona que trajiste adelante a recibir a Cristo, a permitir de que hoy las buenas noticias del Evangelio empiecen en ti. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu verdad, por tu bondad y por tu palabra. Gracias porque el nacimiento de Jesús es hoy significativo para nosotros, para la iglesia. Hoy lo celebramos y añoramos tu venida. Señor, hoy nos comprometemos a vivir para ti. Perdona nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestra manera de vivir. Enséñanos a caminar en el Espíritu, a caminar en la luz, como tú estás en la luz. Cámbianos, transfórmanos y renuévanos por medio de tu palabra. Que sea como un bálsamo para nuestras vidas. Y hoy te pido por la vida de mis hermanos, cualquier situación que ellos estén viviendo, la ponemos en tus manos. Pero sobre todo ponemos nuestra vida en tus manos. Señor, renuévanos, restáuranos y redímenos con tu sangre preciosa. Hoy te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.